Se lo decíamos al principio de este programa, en este año, además lo hemos comentado en otras ocasiones, se celebra el 150 aniversario del fallecimiento de Talver, de ese gran músico tan relacionado con Zamora. El Ayuntamiento de Zamora, en colaboración además con Conchi Moyano, que nos acompaña ya esta tarde, ha llevado a cabo una serie de actividades, de actos, yo creo que sobre todo para destacar un poco esa figura bastante desconocida de Talver. Así que queremos hablar con Conchi en los próximos minutos de Talver y del primer espectáculo que tenemos ya por delante, que es este próximo domingo, ¿verdad? Sí, el sábado realmente. El sábado realmente. El sábado tenemos una conferencia sobre Talver por Giuseppe De Bastato. Giuseppe es, yo creo que es el pianista más especializado en Talver ahora mismo en el mundo. Él viene de la Escuela Napolitana de Italia, que fue la escuela que creó Talver allí. Y viene el sábado a dar una conferencia a las 7 en la Lóndiga. Y el domingo es el concierto, que es en el Teatro Principal, a las 8:30, que es una recreación del duelo que hubo en su momento cuando Talver y Liszt, y Franz Liszt, eran dos pianistas absolutamente excelentes de la época. Entonces la princesa Gioioso quiso hacer un duelo entre ellos para ver cuál de los dos era el pianista más virtuoso de la época, y se enfrentaron el uno al otro. Entonces lo vamos a recrear el domingo con dos pianistas, con Pierre y con Giuseppe en el principal. Con Giuseppe además intentaremos hablar dentro de un momento, gracias a las nuevas tecnologías, a ver si podemos charlar también con él dentro de un ratito. Pero Conchi, sitúanos, ese concierto que vamos a vivir, ese espectáculo que vamos a vivir este domingo, ese duelo que nos decías, sitúanos la época histórica en la que estamos viviendo y sitúanos en esa figura de Talver para que podamos entender todo lo que rodea lo que se va a poder ver este domingo en Zamora. Talver era un virtuoso pianista, cosa que mucha gente no lo sabe. Él era eso, un virtuoso, un pianista fantástico al que se le conocía incluso como el pianista de los 6 dedos, porque tenía tal capacidad, pero de los 6 dedos, de las 3 manos, el pianista de las 3 manos, porque tenía una capacidad de hacer virtuosismos que era impresionante. Entonces en 1800, no me acuerdo exactamente el año, se hizo este duelo porque claro, eran dos figuras excelentes en aquel momento. Talver tiene muchas cosas que no se conocen de él, por ejemplo, que era un compositor. Además de componer cosas de piano, componía también componía canciones que son totalmente desconocidas, y uno de los actos de conmemoración del ayuntamiento ha sido encargarnos la grabación de toda la integral de las canciones de Talver, yo como soprano, a mí, y a Sofía Merchant, pianista, que las hemos grabado. Sacaremos los discos, los íbamos a sacar la semana pasada, pero no pudimos hacer el concierto porque me enfermé y lo hemos dejado para después de verano. Pero son absolutas bellezas, son unas canciones impresionantes, nos han sorprendido muchísimo. Y bueno, ya lo veréis porque de verdad es fascinante, o sea, ir conociendo la figura de un personaje que es tan importante para Zamora, pues como hablábamos, que es más conocido que Beethoven, es que Talver es el músico por excelencia de Zamora, pues la verdad es que es apasionante, es apasionante. Claro, a mí me ha sorprendido cuando nos estaba comentando, bueno, hemos grabado unas canciones, claro, la idea que tenemos de Talver todos en la mente es la marcha fúnebre, tal vez algo de piano como mucho, pero lo que no sabíamos ya es que llegaba a canciones. ¿Qué tipo de música es la que dices que habéis interpretado en esos discos? ¿Qué tipo de canciones eran las que componía? Estamos hablando del siglo XIX, claro. Claro, son canciones muy románticas y son 48 canciones, 8 opus. Opus son como aglomeraciones de canciones, son 8 opus y en cada opus hay 6 canciones. Y es que son pues totalmente de la época, pero con una belleza, con unas armonías que son impresionantes. Te sorprende muchísimo cuando las estás estudiando porque musicalmente siempre cuando estudiamos una canción tienes unas vueltas, digamos, en la cabeza que siempre piensas que va a ir por algún lado la música, y él te sorprende constantemente, tanto con el piano como con la voz. Él va haciendo cosas y armonías de una genialidad extraordinaria, de verdad, fantásticas, muy bonitas. Unos actos que yo creo que son muy importantes en Zamora para redescubrir y descubrir una faceta nueva de Talver, ¿no? Porque yo creo que todos nos dicen Talver y todos tenemos la marcha en la cabeza, pero hay mucho más Talver detrás de todo eso, y es muy importante para una ciudad como Zamora, cuyo referente musical es uno de ellos sin duda, poder descubrir que hay mucho más y acercarnos a ese tipo de música, ¿verdad? Es importante. Sí, es muy importante, yo creo que es muy importante, y es curioso porque Talver es tan importante en Zamora, pero no piso nunca nuestra ciudad, y fíjate lo que es para nosotros, pero yo creo que es importante, ¿no? Las personas, los artistas y los músicos que son
que son referentes en nuestra ciudad y para nosotros pues es importante saber quiénes eran, saber un poco de dónde vienen, saber su historia. La conferencia del sábado promete ser apasionante porque Giuseppe es pues eso, un especialista, ha grabado también discos sobre Thalberg, él es, vamos, sabe todo lo que se puede saber, es vamos, pues es un especialista, entonces merece la pena. Tenemos el sábado, como decimos, esa charla, tenemos el concierto, tenemos ese disco que estáis grabando. Andamos las dos con la voz regular, ¿verdad? ¿Algunas actividades más que tengáis en mente que se esté trabajando por parte de Cultura para seguir fomentando esta figura? Pues las actividades principales son 4, que era la grabación de los discos, su presentación en un concierto, que era el concierto de la semana pasada, que lo vamos a pasar pues eso, después del verano, y la conferencia y el concierto del duelo que tenemos el domingo. El concierto de después de verano, que era el que teníamos que haber tenido el día 28, es por un lado la primera parte, la presentación de los discos y haciendo una serie de canciones mostrando un poco lo que es ese repertorio de Thalberg, y en la segunda parte se van a hacer distintas versiones de la marcha fúnebre de Thalberg. ¡Qué curioso! Porque, sí, es muy curioso porque ha traspasado todas las fronteras Thalberg en Zamora, entonces es propiedad de todos y hay jóvenes que hacen unas versiones una versión de hip hop, hay una versión de guitarra de la marcha fúnebre. Escucharemos por parte de la pianista, de Sofía Merchan, escucharemos la marcha fúnebre original, que es de piano, que después de esa se hizo la versión, y conoceremos también la versión orquestal que ha hecho David Rivas para orquesta, que esperemos que la pueda estrenar la Hostil, pero depende de la situación que nos encontramos en septiembre. Futuro. Desde luego que esperamos en septiembre estar estupendamente bien para disfrutar de ese concierto y de todos los que tenemos que disfrutar, que nos hemos quedado muchos por el camino. Ha sido complicado, me imagino, tratar con temas culturales en un año tan complicado como este. Se nos ha juntado un año tan importante como era ese 150 aniversario del fallecimiento de Thalberg, con un año complicado por todo lo que tiene que ver con el COVID, las restricciones que tenemos a la hora de cualquier tipo de concierto, lo complicado que es la música en directo. Me imagino que para vosotros haya sido el doble de complicado que organizar cualquier otra actividad. Bueno, el doble o el triple ha sido muy, muy, muy difícil. Muy difícil todo, muy difícil porque las situaciones, claro, no lo permitían, muchos espectáculos no permitían directamente poder hacerse. El año pasado, por ejemplo, sacamos adelante el Festival Little Ópera, que pues cambiando muchas cosas y adaptándolo, porque había espectáculos que no se podían hacer directamente, claro, no podíamos tener más de determinado número de artistas encima del escenario, para hacer los ensayos tenían que ser todo de una manera tan controlada y tan evitando todos los riesgos, y para el público todo, fue muy complicado, pero bueno, pues al final, como todos los sectores, nos hemos tenido que ir adaptando y luchando para salir adelante. En el espectáculo del domingo estaba pensando, como nos hablabas de los ensayos, vamos a ver 2 pianos y no sé si vamos a ver algo más. Si son 2 pianos es relativamente sencillo, o hay algo más que vamos a ver sobre el escenario. No, serán 2 pianistas, pero es un piano. Hay un piano. Claro, no tocan a la vez. Ellos tienen un piano y entonces cada uno de ellos va a tocar, cada pianista va a representar a uno de los dos, compositores. Uno será Thalberg, Giuseppe De Bastato será Thalberg y Pierre será Liszt. Entonces, cada uno de ellos representará las obras de sus compositores, de lo que son ellos, y bueno, el público valorará ver cada uno quién cree que es mejor pianista. Bueno, musicalmente es algo más sencillo que cuando se trata de una orquesta, que cuando se trata de viento o de cantar, ¿verdad? Al ser un piano parece que está un poco más controlado, aún así el teatro sigue manteniendo medidas de seguridad absolutamente, vamos, con todo tipo de seguridad en cualquiera de los teatros, pero en este caso en el teatro principal. Solamente por curiosidad, me dicen que podemos hablar ya con Giuseppe, pero solamente por curiosidad, Conchi, ¿quién ganó aquel famoso duelo? Quedaron empatados. Eso está bien. Eso está bien. Si hay 2 grandes músicos, ¿para qué nos vamos a decantar, verdad? Tal cual. Muy bien, pues creo que estamos en condiciones de poder hablar ya, como nos estaba diciendo Conchi, con Giuseppe. No sé exactamente dónde se encontrará, aunque tiene que estar dentro de poquito en Zamora. Giuseppe De Bastato, buenas tardes, lo estamos viendo ya. Y buenas tardes, Giuseppe. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme.
Muy buenas tardes. Estábamos hablando aquí con Conchi de la actividad que tenéis este sábado, este domingo, que tiene usted en concreto este fin de semana aquí en Zamora y que es usted uno de los grandes conocedores de Thalberg, que ya sabe, sin duda que es un gran referente de la música para todos los zamoranos. Bueno, cuéntenos desde su gran conocimiento y desde el profundo conocimiento que tiene, quién fue Thalberg y qué fue lo más destacado que realizó el músico. Bueno, como lo primero, yo soy de Nápoles Ujú, y Thalberg ya sabemos que, digamos, fundó la Escuela Pianística Napoletana justo en Nápoles porque se casó con la hija de un gran editor, Lablache, y luego ya se instaló allí. Así que yo soy uno de los últimos herederos de este gran compositor, que sobre ujú, todo está conocido en Zamora por su gran composición, la marcha fúnebre que se suele actuar en la Semana Santa. ujú, Thalberg era considerado un gran pianista y el mismo Liszt, cuando hubo la posibilidad de tener sus propias partituras, quedó muy sorprendido porque dijo, ese debe ser efectivamente un gran pianista para tocar esta música de una gran virtuosismo instrumental. Y Thalberg lo que lo hizo famoso, aparte de su gran maestría al piano, fue lo que trasladó a través de su pedagogía, o sea, utilizó el arte del bel canto italiano, que era utilizado sobre todo de los cantantes, y compuso un método que llamó el arte del canto aplicado al piano, que en francés es l'art du chant appliqué au piano, y luego a través de estas normas, así que pudo crear una serie de generaciones de pianistas que hasta hoy sigue todavía en Nápoles esta tradición y aquí la sigo en España. ujú. Giuseppe, nos decía Conchi que este fin de semana usted, en ese duelo, en ese momento histórico que se va a recrear en el Teatro Principal de Zamora, usted va a hacer la figura de Thalberg. También nos ha dicho que es usted un gran pianista, pero me imagino que tiene que haber una gran responsabilidad a la hora de enfrentarse a representar a un personaje histórico como es Thalberg, ¿verdad? Absolutamente sí, porque para mí Thalberg es considerado un poco el padre de la escuela pianística napolitana y además poder, digamos, decir, vestir un poco lo que era efectivamente ese gran pianista es una gran responsabilidad para mí, pero al mismo tiempo también una gran alegría porque coincide también con la vuelta finalmente, entre comillas, un poco a la vida normal, así que seguramente estaré muy feliz de poder compartir con el público, con la gente, ese gran duelo musical y sobre todo poder disfrutar del ambiente de Zamora. Muy bien, estaremos encantados de disfrutar de esa charla el sábado, del concierto del domingo. Para usted me imagino que es también un poquito especial venir a Zamora, donde aquí dice Thalberg y todos, desde el primero hasta el último, al menos sabemos uno de los temas. Ya más igual no nos puede preguntar, pero al menos uno de los temas se lo tararea a cualquier zamorano. Absolutamente sí, es que ya tuve la posibilidad de visitar Zamora hace un par de años en el conservatorio mismo, donde he dado una masterclass en un concierto, pero para mí ahora es especial porque efectivamente es el aniversario de este gran compositor que, repito, para mí es un poco casi un padre espiritual, porque aparte de interpretar sus obras, y sigo formando pianistas que pueden continuar esta tradición, porque la tradición de Thalberg, como la escuela napolitana, digamos, no existe efectivamente un método pianístico, pero si no se tramanda de forma oral. Y es lo que yo hago a través de mi enseñanza, donde enseño aquí en Madrid de Musical Arts, y también me permito también de otorgar algunas veces algunas becas en los cursos que hago para motivar a la gente para que conozca la metodología de Thalberg. Giuseppe decía que recuperando poco a poco también el mundo de la cultura, que llevamos un año muy complicado, algo más de un año, y también es un placer volver a poder disfrutar de la música, en este caso en el teatro, pero bueno, poco a poco volviendo también a la normalidad en algo tan importante como es recuperar la cultura que tanto nos ha costado este año.
Sí, correcto. Yo creo que la cultura será un poco el motor que ayudará al mundo entero a volver a la normalidad. Yo soy bastante romántico con, digamos, esta idea y estoy súper convencido que España y tanto como los otros países van a beneficiar de la cultura para poder cambiar el mundo y sobre todo para que la gente finalmente pueda volver a la normalidad. Muy bien, Josep, pues muchísimas gracias por acompañarnos en directo esta tarde, el sábado y el domingo le veremos aquí en Zamora. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y nos veremos el sábado. Hasta el Adiós. sábado, adiós. Hasta el sábado. Bueno, Conchi, hemos podido charlar un ratito, lo Qué bien. conocemos un poco más, como nos decías, ¿no? Qué bien que podamos disfrutar del sábado y el domingo, de su gran experiencia para hablar de la figura, pero también de poder disfrutar del al piano. Va a ser Sí, una gozada. va a ser una imagino. gozada, de verdad va a ser una gozada, no os lo perdáis porque es un figura. Bueno, pues nada más, solamente nos queda emplazarnos a los zamoranos. No sé si quedarán entradas, porque el teatro principal con la entrada reducidita, Pues no lo a sé, los que pero- les interese que se den prisa, ¿verdad? Por Sí, si más acaso. vale, sí, sí. Y nos vemos ya de cara al mes de septiembre también con ese concierto, con ese disco que estamos también deseando escuchar y descubrir, como hemos estado haciendo en estos minutos, un poco más sobre la figura de Thalberg. Conchi, muchas gracias por Muchas gracias a acompañarnos. vosotros, muchas gracias. Bueno, pues nosotros, que todavía tenemos muchas más cosas que compartir con todos ustedes, hacemos de nuevo una parada para publicidad. Hablamos, eso sí, un poquito de fiestas y enseguida estamos de nuevo aquí.